Encontré un archivo que había sido eliminado de todos los servidores y nadie parecía recordarlo. Lo que contenía cambió todo lo que creía saber sobre la ciudad. Mi nombre es Andrés Villamil. Trabajo como técnico de sistemas en el Departamento de Archivos Digitales Municipales desde hace 7 años. Y lo que voy a contar comenzó una noche de octubre cuando me quedé hasta tarde, revisando los respaldos del servidor principal. Era una tarea rutinaria, aburrida. El tipo de trabajo que nadie quiere hacer, pero que alguien tiene que completar antes del cierre fiscal. La oficina estaba vacía. Solo el zumbido constante de los ventiladores de los servidores rompía el silencio. Ese ruido blanco que después de un tiempo dejas de escuchar. Las luces fluorescentes parpadeaban ocasionalmente, proyectando sombras extrañas sobre las filas de gabinetes metálicos que contenían la memoria digital de toda la ciudad. Estaba revisando una carpeta de archivos huérfanos. Esos documentos que por algún error de sistema quedan sin referencia, sin metadata, flotando en el limbo digital. La mayoría eran insignificantes, formularios duplicados, imágenes corruptas, fragmentos de bases de datos antiguas. Pero entonces apareció uno diferente. Se llamaba Protocolo Revisión Urbana 2019-NC. Y tenía un tamaño considerable, casi 2 gigabytes, lo cual era inusual para un archivo huérfano. Lo extraño era que su fecha de creación indicaba marzo de 2019, pero la fecha de última modificación mostraba una cadena de caracteres ilegibles, como si el sistema no pudiera procesarla correctamente. Intenté abrirlo y descubrí que estaba encriptado con un algoritmo que no reconocí de inmediato. Eso despertó mi curiosidad. En 7 años trabajando aquí, nunca había visto un archivo municipal encriptado de esa manera. Pasé las siguientes 2 horas intentando descifrarlo. Utilicé todas las herramientas que tenía a mi disposición, incluso algunas que técnicamente no debería usar sin autorización. Finalmente, a las 11:15 de la noche, el archivo cedió. Lo que apareció en mi pantalla fue un documento PDF de 347 páginas titulado Informe Confidencial. Anomalías urbanas y divergencias de realidad documentada. Ciudad de San Cristóbal. San Cristóbal es nuestra ciudad, donde he vivido toda mi vida. Comencé a leer y sentí que la temperatura de la habitación descendía varios grados. El informe había sido elaborado por un equipo de investigadores del Departamento de Planeación Urbana. Departamento que, según mis conocimientos, nunca había existido en la estructura municipal. Los nombres de los investigadores no me resultaban familiares. Doctora Elena Cifuentes, Ing., Roberto Maldonado, Lic., Patricia Sarmiento. El documento comenzaba con una declaración perturbadora. Este informe documenta casos verificados de modificaciones retroactivas en la estructura urbana de San Cristóbal, incluyendo la desaparición de vías públicas, edificaciones y registros ciudadanos sin explicación física o administrativa aparente. Se recomienda clasificación máxima y restricción absoluta de acceso. Las primeras páginas contenían mapas de la ciudad, pero no eran los mapas oficiales que yo conocía. Mostraban calles que no existían, plazas que nunca había visto, un distrito completo llamado Barrio El Progreso, ubicado en una zona que según todos los registros actuales siempre había sido un parque industrial. Seguí leyendo, incapaz de detenerme. El informe documentaba casos específicos. El primero hablaba de la Avenida Bolívar, una vía principal que, según el documento, se extendía desde el centro histórico hasta la zona norte, atravesando exactamente 17 cuadras. Pero yo conocía la Avenida Bolívar, todos la conocíamos, y solo tenía 12 cuadras. El informe incluía fotografías fechadas en 2018 que mostraban claramente 17 cuadras, con nombres de comercios, números de edificios, hasta capturas de Street View de servicios de mapas en línea. Luego venía una serie de fotografías fechadas apenas 3 meses después, en 2019, donde esas 5 cuadras simplemente no aparecían. En su lugar había un parque que, según mi memoria, siempre había estado ahí. El Parque de las Américas, donde solía jugar cuando era niño. Mi corazón comenzó a latir más rápido.
Abrí una nueva ventana en mi navegador y busqué el Parque de las Américas en Internet. Todas las fuentes indicaban que había sido inaugurado en 1987. Yo tenía 34 años. Había nacido en 1989. Era imposible que hubiera jugado allí cuando era niño, si el parque existía desde antes de mi nacimiento. Pero el recuerdo era tan vívido, tan real. Podía recordar el olor del pasto recién cortado, el sonido de las risas de otros niños, la textura áspera de los columpios metálicos. Sin embargo, según los registros, esas 5 cuadras de la Avenida Bolívar nunca habían existido. Sentí un vértigo extraño, como si el suelo bajo mis pies dejara de ser sólido. Continué leyendo el informe con las manos temblando ligeramente. El segundo caso documentado era aún más inquietante. Hablaba del edificio Torres Gemelas del Comercio, 2 estructuras de 23 pisos ubicadas en el sector financiero. El informe incluía plantas arquitectónicas, permisos de construcción fechados en 2015, fotografías de la inauguración en 2017 con funcionarios municipales cortando una cinta roja, incluso artículos de periódicos digitales celebrando la inversión extranjera que había hecho posible el proyecto. Pero luego, en una sección marcada con letras rojas que decían «crítico», el informe documentaba que para junio de 2019 no existía ningún registro de esos edificios. Las fotografías satelitales mostraban un terreno baldío en esa ubicación. Los artículos de periódico habían desaparecido de los archivos digitales. Los funcionarios que aparecían en las fotos de inauguración, cuando fueron contactados por los investigadores, no tenían memoria alguna del evento. El informe citaba textualmente las respuestas de uno de ellos, el entonces secretario de Desarrollo Económico. No sé de qué me habla. Ese terreno ha estado vacío desde que tengo memoria. Nunca se ha construido nada allí. ¿Me está mostrando imágenes falsas? ¿Esto es algún tipo de montaje digital? Pero las fotografías no eran falsas. El informe incluía análisis forenses que confirmaban su autenticidad. Las imágenes eran reales. Habían sido tomadas con cámaras específicas cuyos metadatos coincidían perfectamente. La iluminación y las sombras eran consistentes con la hora y fecha indicadas. Los edificios habían existido y luego simplemente dejaron de existir, no solo físicamente, sino también en la memoria de quienes los habían inaugurado. Revisé la sección del informe que los investigadores habían titulado Hipótesis y marco teórico. Allí mencionaban conceptos que me resultaron vagamente familiares por haber leído sobre ellos en Internet. El efecto Mandela, la teoría de que grandes grupos de personas recuerdan eventos o detalles que difieren de la realidad documentada actual. El informe lo describía no como un fenómeno psicológico o de memoria falsa, sino como evidencia de que la realidad misma estaba siendo modificada de manera retroactiva. Usaban el término glitch en la matriz, no como una metáfora, sino como una descripción técnica de lo que estaban observando. Según su análisis, San Cristóbal estaba experimentando lo que llamaban revisiones de realidad. Eventos donde la estructura física y documental de la ciudad se alteraba sin que la mayoría de los habitantes lo notaran. Encontré un archivo que había sido eliminado de todos los servidores y nadie parecía recordarlo. Lo que contenía cambió todo lo que creía saber sobre la ciudad. Mi nombre es Andrés Villamil. Trabajo como técnico de sistemas en el Departamento de Archivos Digitales Municipales desde hace 7 años. Y lo que voy a contar comenzó una noche de octubre cuando me quedé hasta tarde, revisando los respaldos del servidor principal. Era una tarea rutinaria, aburrida. El tipo de trabajo que nadie quiere hacer, pero que alguien tiene que completar antes del cierre fiscal. La oficina estaba vacía. Solo el zumbido constante de los ventiladores de los servidores rompía el silencio. Ese ruido blanco que después de un tiempo dejas de escuchar. Las luces fluorescentes parpadeaban ocasionalmente, proyectando sombras extrañas sobre las filas de gabinetes metálicos que contenían la memoria digital de toda la ciudad. Estaba revisando una carpeta de archivos huérfanos. Esos documentos que por algún error de sistema quedan sin referencia, sin metadata, flotando en el limbo digital. La mayoría eran insignificantes,
formularios duplicados, imágenes corruptas, fragmentos de bases de datos antiguas. Pero entonces apareció uno diferente. Se llamaba Protocolo Revisión Urbana 2019-NC. Y tenía un tamaño considerable, casi 2 gigabytes, lo cual era inusual para un archivo huérfano. Lo extraño era que su fecha de creación indicaba marzo de 2019, pero la fecha de última modificación mostraba una cadena de caracteres ilegibles, como si el sistema no pudiera procesarla correctamente. Intenté abrirlo y descubrí que estaba encriptado con un algoritmo que no reconocí de inmediato. Eso despertó mi curiosidad. En 7 años trabajando aquí, nunca había visto un archivo municipal encriptado de esa manera. Pasé las siguientes 2 horas intentando descifrarlo. Utilicé todas las herramientas que tenía a mi disposición, incluso algunas que técnicamente no debería usar sin autorización. Finalmente, a las 11:15 de la noche, el archivo cedió. Lo que apareció en mi pantalla fue un documento PDF de 347 páginas titulado Informe Confidencial. Anomalías urbanas y divergencias de realidad documentada. Ciudad de San Cristóbal. San Cristóbal es nuestra ciudad, donde he vivido toda mi vida. Comencé a leer y sentí que la temperatura de la habitación descendía varios grados. El informe había sido elaborado por un equipo de investigadores del Departamento de Planeación Urbana. Departamento que, según mis conocimientos, nunca había existido en la estructura municipal. Los nombres de los investigadores no me resultaban familiares. Doctora Elena Cifuentes, Ing., Roberto Maldonado, Lic., Patricia Sarmiento. El documento comenzaba con una declaración perturbadora. Este informe documenta casos verificados de modificaciones retroactivas en la estructura urbana de San Cristóbal, incluyendo la desaparición de vías públicas, edificaciones y registros ciudadanos sin explicación física o administrativa aparente. Se recomienda clasificación máxima y restricción absoluta de acceso. Las primeras páginas contenían mapas de la ciudad, pero no eran los mapas oficiales que yo conocía. Mostraban calles que no existían, plazas que nunca había visto, un distrito completo llamado Barrio El Progreso, ubicado en una zona que según todos los registros actuales siempre había sido un parque industrial. Seguí leyendo, incapaz de detenerme. El informe documentaba casos específicos. El primero hablaba de la Avenida Bolívar, una vía principal que, según el documento, se extendía desde el centro histórico hasta la zona norte, atravesando exactamente 17 cuadras. Pero yo conocía la Avenida Bolívar, todos la conocíamos, y solo tenía 12 cuadras. El informe incluía fotografías fechadas en 2018 que mostraban claramente 17 cuadras, con nombres de comercios, números de edificios, hasta capturas de Street View de servicios de mapas en línea. Luego venía una serie de fotografías fechadas apenas 3 meses después, en 2019, donde esas 5 cuadras simplemente no aparecían. En su lugar había un parque que, según mi memoria, siempre había estado ahí. El Parque de las Américas, donde solía jugar cuando era niño. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Abrí una nueva ventana en mi navegador y busqué el Parque de las Américas en Internet. Todas las fuentes indicaban que había sido inaugurado en 1987. Yo tenía 34 años. Había nacido en 1989. Era imposible que hubiera jugado allí cuando era niño, si el parque existía desde antes de mi nacimiento. Pero el recuerdo era tan vívido, tan real. Podía recordar el olor del pasto recién cortado, el sonido de las risas de otros niños, la textura áspera de los columpios metálicos. Sin embargo, según los registros, esas 5 cuadras de la Avenida Bolívar nunca habían existido. Sentí un vértigo extraño, como si el suelo bajo mis pies dejara de ser sólido. Continué leyendo el informe con las manos temblando ligeramente. El segundo caso documentado era aún más inquietante. Hablaba del edificio Torres Gemelas del Comercio, 2 estructuras de 23 pisos ubicadas en el sector financiero. El informe incluía plantas arquitectónicas, permisos de construcción fechados en 2015,
Fotografías de la inauguración en 2017 con funcionarios municipales cortando una cinta roja, incluso artículos de periódicos digitales celebrando la inversión extranjera que había hecho posible el proyecto. Pero luego, en una sección marcada con letras rojas que decían «crítico», el informe documentaba que para junio de 2019 no existía ningún registro de esos edificios. Las fotografías satelitales mostraban un terreno baldío en esa ubicación. Los artículos de periódico habían desaparecido de los archivos digitales. Los funcionarios que aparecían en las fotos de inauguración, cuando fueron contactados por los investigadores, no tenían memoria alguna del evento. El informe citaba textualmente las respuestas de uno de ellos, el entonces secretario de Desarrollo Económico. No sé de qué me habla. Ese terreno ha estado vacío desde que tengo memoria. Nunca se ha construido nada allí. ¿Me está mostrando imágenes falsas? ¿Esto es algún tipo de montaje digital? Pero las fotografías no eran falsas. El informe incluía análisis forenses que confirmaban su autenticidad. Las imágenes eran reales. Habían sido tomadas con cámaras específicas cuyos metadatos coincidían perfectamente. La iluminación y las sombras eran consistentes con la hora y fecha indicadas. Los edificios habían existido, y luego simplemente dejaron de existir, no solo físicamente, sino también en la memoria de quienes los habían inaugurado. Revisé la sección del informe que los investigadores habían titulado Hipótesis y marco teórico. Allí mencionaban conceptos que me resultaron vagamente familiares por haber leído sobre ellos en Internet. El efecto Mandela, la teoría de que grandes grupos de personas recuerdan eventos o detalles que difieren de la realidad documentada actual. El informe lo describía no como un fenómeno psicológico o de memoria falsa, sino como evidencia de que la realidad misma estaba siendo modificada de manera retroactiva. Usaban el término glitch en la matriz, no como una metáfora, sino como una descripción técnica de lo que estaban observando. Según su análisis, San Cristóbal estaba experimentando lo que llamaban revisiones de realidad. Eventos donde la estructura física y documental de la ciudad se alteraba sin que la mayoría de los habitantes lo notaran. Pasé las siguientes horas buscando. Accedí a servidores que llevaban años sin mantenimiento. Sistemas operativos obsoletos que seguían funcionando por inercia. Revisé carpetas de sistema, archivos ejecutables antiguos, scripts automatizados que nadie recordaba haber programado. Y entonces, a las 5:15 de la mañana, en un servidor marcado como Backup 2014, que estaba programado para ser desmantelado el mes siguiente, encontré algo. Un programa llamado simplemente RUEXE. Realidad urbana, quizás. Revisión universal. No tenía documentación, no había comentarios en el código. Intenté abrirlo y mi antivirus lo bloqueó inmediatamente, clasificándolo como potencialmente dañino. Desactivé el antivirus y volví a intentar. El programa se ejecutó y abrió una interfaz que parecía sacada de los años 90. Texto verde, sobre fondo negro, sin gráficos, solo líneas de comando. En la parte superior decía, Protocolo de Revisión Urbana, versión 4.7, última ejecución, 23/04/2019. Próxima ejecución programada, 23/10/2023. Hoy era 23 de octubre de 2023. La próxima revisión estaba programada para hoy. Miré el reloj del sistema. Eran las 5:47 a.m. No había indicación de a qué hora exactamente se ejecutaría. La interfaz mostraba opciones. Ver registro de cambios anteriores, programar nueva revisión, cancelar próxima revisión, configurar parámetros. Con las manos temblando, seleccioné ver registro de cambios anteriores. Apareció una lista que me quitó el aliento. Desde 2014 había habido 32 revisiones de realidad en San Cristóbal. La lista mostraba exactamente qué había sido modificado en cada una. Calles eliminadas, edificios borrados, personas removidas de los registros, eventos históricos alterados. La revisión del 23 de abril de 2019, que mencionaba la nota escrita a mano, estaba ahí. Había eliminado el Departamento de Planeación Urbana completo, incluidos sus investigadores, sus oficinas, todos sus archivos,
excepto, evidentemente, el que yo había encontrado. La revisión más reciente, de julio de 2023, había eliminado el Portal del Norte, el centro comercial que yo recordaba. Había modificado 16 calles, había borrado a 23 ciudadanos de los registros y había alterado los recuerdos de aproximadamente 1.200 personas para que coincidieran con la nueva realidad. 1.200 personas caminando por la ciudad con memorias implantadas, convencidas de que siempre había sido así. Yo podría ser una de ellas. No había forma de saber cuántos de mis recuerdos eran reales y cuántos habían sido instalados durante una revisión. Revisé la opción de configurar parámetros, intentando entender quién había creado esto y por qué. Los parámetros mostraban objetivos crípticos: optimización de flujo urbano, 47%, reducción de anomalías de crecimiento, 62%, corrección de inconsistencias históricas, 71%. Era como si la ciudad fuera un programa de computadora siendo depurado, con errores que se corregían eliminando partes enteras de la realidad. Pero, ¿quién decidía qué era un error? ¿Quién determinaba que 5 cuadras de la Avenida Bolívar eran una anomalía que debía ser eliminada? ¿Quién consideraba que 143 personas eran inconsistencias que debían ser borradas de la existencia? No había información sobre el creador del programa. Los metadatos habían sido eliminados o nunca existieron. El código estaba ofuscado de tal manera que rastrearlo hasta su origen sería imposible sin semanas o meses de trabajo. Pero sí había una opción tentadora parpadeando frente a mí: cancelar próxima revisión. Un solo clic podría detener la revisión programada para hoy. Podría salvar a quien quiera que estuviera marcado para ser eliminado, los edificios que desaparecerían, las calles que se borrarían. Pero también podría alertar a quien fuera que mantuviera este sistema de que alguien había descubierto su existencia. Entonces vi algo más que me heló la sangre. En la sección de la próxima revisión había un listado de objetivos específicos, y entre ellos, en la línea 17, leía: eliminar calle Santander 800-850, incluidas todas las estructuras y registros de residentes. Mi edificio, mi hogar. Yo estaba programado para ser eliminado de la realidad en cuestión de horas, quizás minutos. A las 6 de la mañana, o al mediodía, o a la medianoche, el programa se ejecutaría y yo dejaría de existir. No moriría, simplemente nunca habría existido. Mis padres no recordarían haberme tenido, mis amigos no sabrían quién era yo. Cada fotografía donde apareciera mostraría a otras personas o lugares vacíos. Cada documento que hubiera firmado estaría en blanco o firmado por otra persona. Podía cancelar la revisión. El cursor parpadeaba sobre la opción. Pero entonces pensé en las implicaciones. Si cancelaba esta revisión, ¿qué pasaría con la siguiente? El programa parecía autónomo, programado para ejecutarse cada 3 meses. Si lo interrumpía ahora, quienquiera que lo controlara sabría que había sido descubierto. Podrían acelerar las revisiones, hacer cambios más drásticos, o peor aún, eliminar cualquier evidencia de que el programa existía, incluidas las personas que lo habían descubierto. Es decir, yo tomé una decisión. Copié todo el programa, el informe de las investigaciones, todos los registros de cambios anteriores, en 3 unidades USB diferentes. Guardé una en mi bolsillo, escondí otra detrás de uno de los servidores, y la tercera la adjunté a un correo electrónico que programé para enviarse automáticamente a 5 direcciones diferentes, incluida la de un periodista de investigación que había conocido años atrás. En el correo, escribí un resumen breve de lo que había encontrado y adjunté todos los archivos. Lo programé para enviarse a las 7 de la mañana, independientemente de lo que pasara. Luego, con el corazón latiéndome tan fuerte que podía sentirlo en mi garganta, seleccioné Cancelar próxima revisión. Apareció un mensaje de confirmación. ¿Estás seguro? Esta acción generará un registro de intervención. Confirmé. La pantalla parpadeó y mostró: revisión del 23/10/2023, cancelada. Reprogramando para 23/01/2024.
Alerta de intervención enviada al administrador del sistema. Administrador del sistema. Alguien recibiría una notificación de que su programa había sido interferido. No tenía mucho tiempo. Cerré todo. Apagué el servidor backup y salí de la oficina lo más rápido que pude, sin correr. El cielo comenzaba a clarear con los primeros indicios del amanecer. Las calles estaban vacías. Solo algunos trabajadores de limpieza y repartidores de periódicos comenzaban sus rutinas. Caminé rápido hacia mi apartamento, el que supuestamente no existía, según los mapas oficiales, pero que había sido mi hogar durante 4 años. Cada paso que daba, me preguntaba si sería el último que daría en esta versión de la realidad. ¿Llegaría a mi edificio y descubriría que había desaparecido? ¿O desaparecería yo primero, en medio de la calle, sin que nadie lo notara porque nadie recordaría que alguna vez existí? Llegué a la calle Santander. Mi edificio seguía allí, sólido, real, con las luces de algunos apartamentos encendiéndose conforme la gente se preparaba para ir al trabajo. Subí corriendo las escaleras hasta el 3er piso. Abrí mi puerta y me senté en el sofá de la sala, exhausto, aterrorizado, sin saber qué hacer ahora. Revisé el programa en la USB que llevaba en el bolsillo. Seguía ahí. Los archivos no se habían corrompido. Eran reales. Todo lo que había descubierto era real. La ciudad estaba siendo editada. La realidad estaba siendo reescrita. Y yo había logrado detener una revisión, pero no el sistema completo. Pasaron las horas. 7 de la mañana llegó y pasó. Mi correo se envió automáticamente. 8 de la mañana. 9. 10. Nada cambiaba. El edificio seguía existiendo. Yo seguía existiendo, pero sabía que solo era cuestión de tiempo. El administrador del sistema, quienquiera que fuera, sabría que alguien había interferido. Vendría por mí, o por la evidencia, o simplemente programaría una revisión extraordinaria para eliminar el problema. Comencé a escribir este documento, esta confesión, este testimonio, con la esperanza de que si desaparezco, si soy eliminado en la próxima revisión, alguien encuentre estas palabras y sepa la verdad. Ahora son las 3 de la tarde. Sigo aquí, pero he notado cosas extrañas. Fotografías en mi apartamento que no recuerdo haber tomado. Un libro en mi estante que no recuerdo haber comprado. Mensajes de texto en mi teléfono de personas cuyos nombres no reconozco, pero que hablan conmigo como si fuéramos amigos cercanos. ¿Estoy siendo revisado en tiempo real? ¿Están insertando nueva información en mi realidad para prepararme para una versión alterada de mí mismo? No lo sé. Ya no sé qué es real y qué ha sido implantado. Lo que sí sé es esto. San Cristóbal no es la ciudad que creemos que es. Es una realidad fluida, constantemente editada, optimizada, depurada como un software defectuoso. Todos somos datos susceptibles de ser borrados, modificados, reescritos. Nuestros recuerdos no son confiables porque pueden ser alterados retroactivamente para coincidir con cualquier versión de la realidad que el sistema decida implementar. El pasado no es fijo. El presente es provisional. Y el futuro es simplemente la próxima revisión programada. Si alguien encuentra este archivo, si logra leer estas palabras antes de que sean eliminadas, no confíe en lo que ve. Verifique todo. Compare mapas antiguos con actuales. Busque discrepancias en sus propios recuerdos. Pregunte a las personas sobre lugares que cree recordar y vea si sus recuerdos coinciden. Busque los servidores antiguos, los archivos huérfanos, los datos que sobrevivieron a las limpiezas. La verdad está enterrada bajo capas de revisiones, pero todavía existe en fragmentos, en errores del sistema, en archivos olvidados como el que yo encontré. Todo lo que conocíamos puede haber sido eliminado. Toda nuestra historia puede haber sido reescrita, y si el patrón continúa, puede estar ocurriendo de nuevo en este preciso momento sin que nadie lo note. La próxima revisión está programada para enero de 2024. No sé si seguiré existiendo para entonces. No sé si esta ciudad seguirá siendo la misma. No sé si alguien recordará que alguna vez estuve aquí tratando de advertirles.
Pero si hay aunque sea una posibilidad de que estas palabras sobrevivan, de que lleguen a alguien en la siguiente versión de la realidad, entonces valió la pena escribirlas. Recuerden, nada es permanente. Todo puede ser borrado. Y si ustedes están leyendo esto, puede que ya sea demasiado tarde.